Gracias, presidenta. Señor consejero, le pregunto por qué medidas va a tomar el Gobierno para mejorar el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar. Gracias, señoría. Señor consejero, tiene la palabra. Bien, gracias, presidenta. Señora Serra, por su intervención quiere dar la sensación que el funcionamiento no es correcto. Y yo le digo que el funcionamiento de los puntos de encuentro familiar es más que aceptable. Aún así es mejorable, pues como todo en la vida. Y por ello estamos haciendo una ampliación de los servicios y estamos haciendo una nueva regulación del marco normativo. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor, turno de réplica. Hombre, señor consejero, mi pregunta la hago básicamente porque hay una denuncia del Defensor del Pueblo, de la Defensora del Pueblo, sobre el mal funcionamiento de los puntos de encuentro familiar. Desde luego. De hecho, estos recursos no son unos recursos cualquiera, son servicios sociales que tienen que ver con los menores, los niños y niñas que están en situación de conflicto familiar, para que los niños o niñas en esas situaciones pues pueda haber en un régimen de visitas al progenitor, ¿no? La realidad es que muchos de estos conflictos están relacionados o con violencia machista o con violencia sexual hacia la infancia y son realmente situaciones de mucha vulnerabilidad, de mucha inseguridad y de mucho riesgo, y lo que es evidente es que hay un problema de falta de recursos, como dice la Defensora del Pueblo. Ustedes no tuvieron ningún problema en recortar en el año 2012, de hecho tuvieron denuncias incluso de la Fiscalía y ahora, como digo, de la Defensora del Pueblo. Ahora existen solamente 3 puntos de encuentro familiar en la Comunidad de Madrid o de la Comunidad de Madrid. Son 800 familias atendidas, familias que no reciben una atención individualizada suficiente y son familias que tienen que esperar en torno a 4 meses en listas de espera. Como no, estos recursos están externalizados, todos en función fundamentalmente del criterio precio. Son empresas como Trama, como Altius Francisco de Vitoria, de los Legionarios de Cristo, o como Aprome, de María Luisa Sacristán, también de los Legionarios de Cristo. ¿Sabe usted que Aprome fue de las pioneras en defender el síndrome de alienación parental? ¿Sabe también que Aprome fue de las pioneras en defender el sistema de puntos de encuentro familiar traído de Estados Unidos? Pero es evidente que lo que pasa aquí no es un problema únicamente de falta de recursos, es un problema también de falta de protección por parte de la Administración, por parte de las instituciones judiciales y por parte de las leyes. ¿Se acuerda de la niña que tuvo que ponerse una grabadora para demostrar que su padre estaba abusando sexualmente de ella porque los jueces no le creían? Pues está yendo ahora mismo a uno de estos puntos de encuentro familiar. Ella no quiere ir, va obligada, y sin embargo desde el punto de encuentro familiar no obligan al juzgado de que la niña no quiere ir. De hecho, lo que sucede es que desde el punto de encuentro familiar dicen que las madres coaccionan a los niños para que no vean a sus padres. Desde luego que es un avance la Ley de Protección de Infancia del año 2015, cuando dice que las víctimas de violencia machista, los hijos víctimas de violencia machista, son también víctimas directas de esa violencia machista, pero es totalmente insuficiente. Que 160 niños y niñas hayan quedado huérfanos en los últimos 4 años, que 5 niños hayan muerto por violencia machista, por violencia también hacia la infancia en este último año, que el 63% de las mujeres víctimas de violencia machista diga que sus hijos o hijas han presenciado por lo menos alguna vez la violencia machista. Son datos terribles que indican que deberíamos de tomar medidas, que deberían tomar ustedes medidas desde el Gobierno y desde luego no parecen inmutables. Hace tan solo 20 días, Soledad Becerril pedía revisar el régimen de visitas para estos puntos de encuentro familiar. Ustedes no están poniendo las medidas suficientes para hacerlo y desde luego no están garantizando los derechos de la infancia y de los derechos de estos niños.